Buenos días. No sé cuántas están conectadas ahora, pero había quedado de pasarles la segunda parte de Lea, la mujer de la Biblia. Voy a tener que dejarles aquí el audio y ya cuando ustedes puedan escucharlo en su tiempo. Primero que nada, me gustaría recordarles que esta es una historia que la encuentran en la Biblia, en Génesis capítulo 29 y capítulo 35. Ya les había hablado un poquito de Lea, ¿verdad? Y hoy quiero hablarles más profundamente para de esta manera concluir la segunda parte. Lea, recompensada por ser menospreciada. De esta mujer de la que vamos a hablar, cuyo nombre viene de la raíz hebrea la, que se traduce como cansada, exhausta o fatigada. Lea fue la esposa de un hombre que no la amaba, llamado Jacob, nieto de Abraham e hijo de Isaac, cuya personalidad fue revelada aún desde antes de nacer. La madre de Jacob fue Rebeca, quien por causa de lo dificultoso de su embarazo, consultó a Dios para recibir respuesta acerca del por qué le estaba pasando esto, y el Señor respondió: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. De esta manera el Señor estaba dando por dada la profecía de que Jacob, a pesar de ser el hijo menor, sería el que tomaría la progenitura a base de engaños de su hermano Esaú. Cuando Rebeca dio a luz a los mellizos, Esaú, el hermano de Jacob, salió del vientre primero. Pero la mano de Jacob salió como una extensión de él, tomándole por el talón de pie. Por eso el nombre de Jacob significa el que toma por el talón, el que suplanta o el que quiere ocupar una posición que no le pertenece. Sin embargo, la primogenitura había sido asignada por Dios a Jacob desde antes de nacer, pero el hecho de valerse de movimientos humanos, aún desde el vientre de su madre, para obtenerla, fue la causa por la que fue puesto ese nombre. Existe un gran peligro en volvernos ansiosos cuando ciertamente tenemos una promesa de parte del Señor, pero el tiempo de su cumplimiento aún no ha llegado, porque cuando la ansiedad toma el control, nos dejamos arrastrar por ella para hacer cosas que según nuestra propia percepción creemos que contribuirán a la aceleración del cumplimiento de lo que el Señor nos ha dicho, pero percepción influenciada por la desesperación nunca será buena consejera. Ya que cuando el tiempo de Dios para que algo suceda aún no ha llegado, manipulando personas y cosas, solo logramos producir caos, desastres y en ocasiones hasta retrasos en lo que el Señor ha dicho que hará en su debido momento. Dios no necesita que manipulemos nada para que se cumpla lo que Él nos ha prometido que va a hacer. Porque cuando el reloj del cielo marca el tiempo señalado para el cumplimiento de algo, nada de lo que intente oponerse en la tierra será capaz de detenerlo. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Salmo 135:6. Ahora, para poder apreciar mejor la trama del acontecimiento ocurrido en la vida de Jacob, observamos los siguientes versos. Dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Entonces Rebeca habló con Jacob su hijo, diciendo: he aquí yo he oído a tu padre, que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú se las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte.
Qué interesante, aquí es importante hacer un paréntesis. Antes la bendición, ¿verdad?, de los patriarcas en este caso, pues se hacía de una manera individual, ¿verdad?, cuando ya era el tiempo. Y aquí habla de que el padre de Jacob y Esaú ya había quedado sin vista por la edad, por la vejez. Y podemos ver aquí que la influencia de la madre, ¿verdad?, de Rebeca, ella tenía favoritismos. Y qué interesante hacer nota porque al haber favoritismos de las madres hacia los hijos, ocurren muchos problemas y a veces pueden extenderse generacionalmente. Ve aquí, le dijo a su hijo menor: ve y trae comida para engañar a tu padre y para que te bendiga antes de su muerte. Y entonces aquí dice que entonces fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate, y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Bueno, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo: La voz es la de Jacob, pero las manos de Esaú, y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Aquí, a pesar de que su padre había escuchado la voz que no era del hijo que iba a bendecir, ¿verdad?, en este caso Esaú, tocó sus manos y lo encontró velludo, y eso confirmó que pues era al hijo que iba a bendecir. Pero en realidad, si leemos más a profundo, nos damos cuenta que Jacob era lampiño. Jacob no tenía cabello, pero él, pues para engañarlo, se disfrazó con pieles de cabra, ¿verdad?, pieles de animales. Dice que esto lo encuentra en Génesis 27, 1, 2, 6, 10, 18, 23. Este acto de engaño cometido por Jacob con la ayuda de su madre Rebeca, aunque contuvo un alto nivel de sagacidad, solo logró que éste se convirtiera en el causante de la decepción y el descontento de Isaac, su padre, y en el blanco de ataque de la ira de su hermano Esaú, causa por la cual huyó a la tierra de Harán, a casa de Labán, el hermano de Rebeca, con instrucciones precisas de tomar mujer solo de las hijas de esa casa. Estando allá, Jacob conoció a Raquel. Aquí es donde vamos a poner atención, porque aquí es donde la historia de Raquel y Lea se hace presente. Dice que estando allá, Jacob conoció a Raquel, la hija menor de Labán, a quien la Biblia describe como una mujer de lindo semblante y de hermoso padecer, que en la actualidad diríamos que era una mujer muy hermosa, ¿verdad? Y se enamoró locamente de ella, por lo que acordó con Labán trabajar durante 7 largos años para poder tenerla como esposa. Pero por el gran amor que le tenía, estos años parecieron ser días. Hay que tomar en cuenta que Labán, el padre de estas dos hermanas, era muy ambicioso, era ganadero. Entonces él hizo ese trato, ¿verdad?, con Jacob, que le trabajara durante 7 largos años y le daría a Raquel, porque dice que cuando la vio, pues fue amor a primera vista. Dice que cuando se había cumplido el tiempo del acuerdo para que Raquel fuera entregada como esposa a Jacob, Labán convocó a todos los varones del lugar y preparó un banquete que, luego de haber concluido, dio espacio a la tan esperada noche de boda. Pero esa noche, quien se convertiría en su suegro por partida doble, le había preparado una trampa, que de seguro más adelante llevó a Jacob a hacer memoria de la trampa que él también le había hecho a su hermano Esaú al robarle la primogenitura. Porque en vez de Labán entregarle a Raquel como esposa, tal como habían acordado, le hizo entregar a Lea, su hija mayor, quien la Biblia describe como una mujer de ojos delicados, término que según el idioma hebreo es rak, y literalmente se traduce como débil o blando, causa por la que muchos comentaristas han llegado a opinar que ella pudo haber sufrido de lo que médicamente se conoce como estrabismo, o cuando decimos que tienen los ojos cruzados o viscos, a lo que además se le añade el problema de no ser la mujer que el hombre con el que se había casado anhelaba tener como esposa. O sea que Lea no tenía ni el mínimo atractivo exterior, ¿verdad? Podemos ver que ellas dos eran muy diferentes. Más adelante dice que, por otro lado, nos resulta fácil
deducir el hecho de que Lea se sentía inferior a su hermana Raquel, posiblemente desde el mismo día del nacimiento de esta, debido a la belleza física que Raquel tenía y de la que, según lo estableció en el texto bíblico, Lea carecía. Y aunque su padre la había entregado a Jacob como esposa y en su noche de boda había recibido la atención, el afecto y el amor que probablemente nunca antes había experimentado, Lea sabía que ese trato realmente no era inspirado por el amor que Jacob sentía hacia ella, sino a su hermana Raquel. Aquí es muy importante, cuando el padre de estas jóvenes, el llamado Labán, que en este caso era tío de Jacob, le prometió que si le trabajaba 7 años y le entregaba a Raquel, que era la más pequeña, este hombre hizo trampa. Este hombre, pues en aquellos tiempos las bodas eran muy ceremoniales, ¿verdad? Y al parecer la mujer se vestía completamente cubierta, ¿verdad? Y en la noche nupcial, pues el novio y la novia no se podían mirar, solamente llevaban su noche nupcial. Y en este caso, pues yo me imagino que Jacob, ¿verdad? Él sí estaba plenamente apasionado llevando a cabo su noche nupcial, pero Lea, pues pónganse ustedes a imaginar qué estaría ella pensando, ¿verdad? Cuando él, me imagino que susurraba al oído el nombre de Raquel, porque Lea, pues fue utilizada. En este caso ella fue utilizada, no fue precisamente la esposa que escogió Jacob, ¿verdad? Pero, repito, Labán lo engañó. Y no fue así hasta que amaneció la mañana siguiente que Jacob notó que Labán lo había engañado, ¿verdad? Entonces, ahora bien, quizás en este punto te preguntes, pero ¿cómo Jacob no se dio cuenta de que había sido engañado? ¿Cómo no pudo percibir que a quien esa noche se entregaba no era Raquel, sino Lea? Esto ocurrió debido a que la costumbre de aquellos tiempos establecía que la novia debía entrar a la recámara especialmente preparada para la noche de boda, cubierta con un velo oscuro que debía mantenerse puesto hasta la mañana próxima. Cuando el acto de remoción de velo se daba por completo o por consumado el pacto del matrimonio, dice, al llegar la mañana, cuando Jacob removió el velo del rostro de Lea, se sintió frustrado, herido y engañado, por lo que rápidamente fue a confrontar a Labán. Aquí podemos ver confirmado lo que claramente nos establece en el texto diciendo, no hagáis ilusiones de Dios, no se burla nadie. O bueno, de Dios nadie puede ser burlado. Lo que cada uno haya sembrado, eso también será cosechado. Gálatas 6:7. Por causa de esto, vemos aquí que quien en un tiempo estafó, siendo estafado, a quien en un tiempo engañó, siendo engañado. A ver si me entendieron. Por causa de esto vemos aquí a quien en un tiempo estafó, siendo estafado, y a quien en un tiempo engañó, siendo engañado, ¿verdad? Mientras que Lea estaba atrapada entre las consecuencias del modo manipulador y egocentrista con el que su padre había llevado a cabo este engaño y entre el rechazo de su esposo por haber sido engañado, le manifestaba, es decir, que Lea no había optado por vivir esto, pero a pesar de no haberlo escogido, esta era una realidad a la que ella debía hacer frente. Ella no eligió ser partícipe de este engaño, amigas. Ella simplemente fue víctima de su padre, ¿verdad? Y pues no había ahora sí que una opción. Ella tenía que enfrentar las circunstancias. Y aquí me gustaría preguntarte, ¿y a ti te ha tocado alguna vez vivir la consecuencia de malas acciones que otros han realizado? No me conteste. Vamos a seguir leyendo. Lea es un claro ejemplo de alguien que ha tenido que pasar por esto. La meta de Lea, como la de toda mujer, o por lo menos de la mayoría, era sentirse amada, admirada, respetada por quien ella era. Pero en vez de esto se sentía usada, no amada y totalmente subestimada. Por otro lado, luego que Jacob haber reclamado a Labán lo que le había hecho, éste hizo un acuerdo más con él que consistía en darle también a Raquel, su hija menor, por mujer, si se disponía a trabajar por él otros 7 años. Qué interesante. Aquí puedo ponerme en el lugar de Lea cuando Jacob se manifestó, ¿verdad?, de que no le había dado a Raquel por esposa. ¿Cómo se sentiría ella después de haber sido pues desvirgada, ¿verdad? Porque ella era virgen también. Yo creo que ha de haber sido una situación muy, muy triste para Lea,
porque ya comenzaba a sufrir el desprecio y el rechazo de su esposo, ¿verdad? Entonces dice, y Jacob le reclamó a Labán, ¿qué cosa me has hecho? ¿No trabajé contigo por Raquel? Entonces, ¿por qué me has engañado? Y Labán le contestó, aquí no acostumbramos que la hija menor se case antes que la mayor. Cumple con la semana de bodas de Lea y entonces te daremos también a Raquel, si es que te comprometes a trabajar conmigo otros 7 años. Wow, Jacob aceptó y cuando terminó la semana de bodas de Lea, Labán le dio a Raquel por esposa. Jacob se unió también a Raquel y la amó mucho más que a Lea, aunque tuvo que trabajar con Labán durante 7 años más. Esto lo puede encontrar en Génesis 29, 25 al 28 y en el 30. Así que luego, de tan solo una semana después de la boda con Lea, Jacob se convirtió en el esposo de Raquel, la mujer que amaba, y la que de manera vehemente anhelaba tener para darle todo su amor, afecto, calor y comprensión. Amiga, ¿te imaginas cómo todo esto pudo haberle hecho sentir a Lea? ¿Tienes alguna idea de cómo esto pudo haber afectado la autoestima de esta mujer? Quizás ni tú ni yo podamos entenderlo del todo, pero ciertamente no pasaba lo mismo con la apreciación que el Señor tenía respecto a esto. Lo que queda revelado en el siguiente verso dice así: cuando el Señor vio que Jacob despreciaba a Lea, hizo que ésta tuviera hijos, pero a Raquel la mantuvo estéril. Génesis 29, 31. El término vio, amigas, según el idioma hebreo es ra, y se traduce literalmente como atender, considerar, contemplar, levantar, estimar y reconocer. Quiere decir que cuando el Señor vio, cuando el Señor atendió, consideró, contempló, cuando el Señor levantó, cuando el Señor estimó y reconoció a Lea, dice que le dio hijos, pero que su hermana Raquel, la esposa amada, la mantuvo estéril. Por lo que el menosprecio de Jacob hacia su esposa Lea hizo que la justicia del Señor se manifestara a favor de ella, atendiéndola, considerándola, contemplándola, levantándola, estimándola, reconociéndola. Todo esto de parte de Dios para Lea. Oh, cuánto bien nos hacen ciertas experiencias dolorosas, aunque en el momento que las vivimos no parezca que puedan de algún modo llegar a favorecernos. Algo que la Biblia claramente nos muestra al decir, cuando el Señor vio que Jacob despreciaba a Lea, le concedió tener hijos. Wow, dejando claro que el desprecio que Jacob mostraba hacia Lea fue lo que sirvió como detonante para que se manifestara la gracia y la defensa de Dios a su favor. Lo que comprueba que no importa cuánto te subestimen o rechacen las personas que te rodean, cuánto tienes de tu lado al favor y la gracia del Señor, nada de esto importa, ¿verdad? Entonces, sin embargo, también resulta interesante considerar la actitud que manifiesta Lea ante la bendición que le fue dada de parte de Dios. Pongan atención, aquí es donde comienza un poquito la explicación acerca de lo que es la dependencia emocional, ¿verdad? De lo que muchas veces yo les he compartido. Y dice aquí que, sin embargo, también resulta interesante considerar la actitud que manifestó Lea ante la bendición que le fue dada de parte de Dios, ya que en vez de mantener una postura humilde y pasiva, hizo uso del don de productividad que el Señor le había dado para tratar de conseguir la atención del hombre, algo que podemos apreciar claramente en los siguientes pasajes. Fíjense, cuando Dios le concedió ser madre, le dio el privilegio a Lea, la mujer menospreciada por su esposo. Sin embargo, ella, en vez de agradecer al Señor, todo giraba alrededor de su esposo, todo giraba alrededor de su marido. Y más adelante voy a explicar un poquito acerca de esto. Dice, y concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén. Pues dijo, por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. Génesis 29, 32. El nombre de Rubén tiene un significado y aquí lo voy a explicar, que con la intención de ser atendida y reconocida, el primer hijo que dio a luz Lea le puso por nombre Rubén, que según la traducción hebrea significa mírenme, o vean ustedes un hijo, o mírame Jacob. En este punto queremos volver a recalcar que no está mal querer ser apreciado, valorado, reconocido,
Pero exhibir lo que tenemos con el fin de llamar la atención de otros no es el propósito para el cual los dones de Dios nos han sido entregados. Y siempre que sean usados para este fin, no podremos producir con ellos los resultados reales para los cuales esos dones nos fueron otorgados. Lea pensó que el nacimiento de Rubén le pondría fin a la atención que Jacob le daba a Raquel. Sin embargo, lo que queda revelado en la expresión siguiente es que cuando ella mencionó, sin duda ahora mi marido me amará, pero, ¿qué creen? Pero Jacob no la amó. Lea estaba casada con un hombre que probablemente durante todo el día ni siquiera se preocupaba por saludarla o por preguntarle cómo ella se sentía. Porque aunque Jacob diariamente la veía, nunca se ocupaba de mirarla. Él no se daba cuenta si ella aumentaba o bajaba de peso. Él no notaba cuando ella estaba usando algún traje o zapatos nuevos, y jamás se percataba de si ella cambiaba o usaba el mismo estilo de peinado, porque para Jacob Lea vivía en la casa, pero no vivía en su mundo. Y aunque ella había dado un hijo y le había puesto un nombre estratégico, ofreciéndolo a su esposo para llamar su atención, este hijo no trajo como resultado el que su marido la mirara, mucho menos logró hacer que la amara. Este punto cabe destacar, amigas, que el rechazo hacia la mujer por parte de las personas que ella ama suele ser una de las armas más usadas por Satanás, ¿verdad? Para afectar sus emociones, y cuando esta mujer no enfrenta la situación del modo como debe, puede incluso llegar a afectar su parte espiritual y su parte física. Y yo personalmente, como Mónica, su amiga, yo puedo testificar que esto es verdad, porque la codependencia emocional es muy, muy ruda, es muy violenta. Y ya que luego de un tiempo comienza a considerarse como válidos los susurros que hace el adversario en medio de tal situación, como lo son estos que les voy a mencionar. A veces, sin darnos cuenta, nos susurra a las mujeres que han pasado por dependencia o que están pasando actualmente. Les dice al oído, si más no me equivoco, les dice: la razón por la que eres rechazada es porque no tienes ningún valor, no cuentas con la capacidad de ser la persona que los demás esperan que seas, o en este caso, no cuentas con la capacidad de ser la persona que tu esposo espera. Y es ahí donde la mujer que está siendo rechazada piensa: ¿debo hacer algo para convertirme en lo que aún no soy? Esto fue lo que hizo Lea, y esto es lo que hice yo, como Mónica Ruiz, y esto es lo que muchas mujeres actualmente están haciendo. Al ponerle a su primer hijo, mírame, o sea, ya traducido, pero al ver que Jacob no la miró como ella esperaba, procedió a quedar embarazada una vez más. Y a su segundo hijo le puso por nombre Simeón, cuya traducción significa óyeme. Imagínate, o sea, aquí muchas mujeres en la actualidad y a lo largo del tiempo, he conocido algunas, ¿verdad?, que se han embarazado para llamar la atención de sus esposos, o como una codependencia de que piensan que entre más hijos le den al esposo, el hombre más las va a amar. En mi caso no fue así. En mi caso no era de que yo le daba un hijo para que mi esposo me amara más, pero sí, en cierta manera, utilicé nombres estratégicos para ofrecérselos a mi esposo, porque mi vida giraba alrededor de mi esposo. Pero esto lo voy a compartir más adelante. Aquí dice que en su segundo intento por llamar la atención de su esposo, Lea nombra al segundo niño Simeón, como diciendo: ok, Jacob, ya que no quieres verme, entonces por lo menos óyeme, ¿verdad? Porque mírame era Rubén y óyeme ahora es Jacob, ¿verdad? Ya que no quieres verme, entonces por lo menos óyeme, buscando así que él le prestara atención a sus sentimientos, a sus opiniones, a sus inquietudes y a sus emociones. Ella quería compartirle a su esposo cómo le había ido durante el día, amigas, igual que cualquiera de nosotros. Cuáles ideas le habían ocurrido, cuáles planes ella se forjaría, pero sin importar los intentos de Lea por conseguir esto, su esposo no la escuchaba, su esposo no la miraba. Una de las peores situaciones que puede llegar a enfrentar una mujer es vivir con un hombre que no le presta atención. Muchos son los matrimonios en los que las mujeres se encargan de hablar, mientras que el hombre se encarga de ignorarlas. Y esto, por supuesto, claro que afecta la vida de las mujeres. Y por supuesto la vida de pareja. Sobre todo cuando la situación no es bien manejada por la persona afectada, la persona que tiene la codependencia emocional.
Cada vez que Lea pronunciaba el nombre de su hijo Simeón, pedía a gritos a su esposo: escúchame, por favor. Pero Jacob no la escuchó, por lo que en su obstinada persistencia por conseguir la atención de Jacob, Lea quedó embarazada una vez más, y a su tercer hijo le puso por nombre Leví. Qué interesante. Leví también tiene una traducción como únete a mí o conéctate conmigo, acto con el que Lea desesperadamente decía a Jacob: conéctate conmigo. ¿Es que no ves que soy la que te está dando hijos? Es por causa de mí que te has convertido en padre. Mi hermana no te está dando lo que yo te doy. ¿Acaso no te das cuenta que es la relación nuestra la que Dios ha bendecido? Ella estaba desesperada, ella estaba cansada, ya iba por el tercer hijo. A uno le llamó mírame, a otro le llamó escúchame y al tercero le llamó únete a mí, ¿verdad? En este punto, como es obvio, podemos observar que Jacob cumplía con su deber conyugal con Lea, causa por la que ella había dado a luz todos estos hijos. Pero el afecto que ella deseaba tener de su esposo no lo recibía a través de esto. Porque no es lo mismo amar a alguien que tener sexo con alguien. Y estoy segura de que muchas de las mujeres que me están escuchando saben muy bien a lo que me refiero. El deseo de Lea no era solo tener sexo con su esposo, era ser amiga íntima y sentir que ella también lo era para él. Quería que Jacob la amara, que le compartiera los secretos de su vida, los planes, las ideas, que le expresara los deseos de su corazón. Lea realmente deseaba con todas sus fuerzas que las cosas en su matrimonio fueran diferentes. Su anhelo era estar tan unida a Jacob que en vez de dos fueran uno solo, como lo dice la Biblia, como lo estableció el Señor en el momento que fue fundado el matrimonio. En Génesis 2:24 nos dice: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser, ¿verdad? Esa era la relación que Lea deseaba tener con su esposo Jacob, de quien a pesar de tener 3 hijos y vivir con él bajo un mismo techo, se sentía lejos y separada. Por lo que al ponerle por nombre a su tercer hijo, únete a mí o conéctate conmigo, Lea le rogaba a Jacob diciendo: por favor, únete a mí, conviértete en uno conmigo. Pero Jacob no se unió. Aquí me voy a detener un poco. Algunas de las amigas que están en línea o que van a escuchar esto más adelante en replay, yo quiero compartirles que yo tengo 3 hijos. Y cuando yo leí esta historia, yo me identifiqué mucho con Lea por la codependencia emocional que yo vivía. Con esto no quiero decir que mi esposo no me amaba o que él me hacía indiferente o que no, ni que me amaba menos. Bueno, sí, la palabra de menospreciar es amar menos, ¿verdad? A mí me amaba menos que la adicción que él tenía, que en este caso era pues la dependencia al alcoholismo. Entonces, si se fijan, yo tengo 3 hijos. Las personas que me conocen saben que mi primer hijo se llama Jesús Daniel.